¿Hasta qué punto la educación estatal, usted lo ha mencionado antes, o hasta qué punto la educación en sí ha contribuido a considerar que hay mitos necesarios para la supervivencia del Estado? Y como segunda pregunta vinculada es, ¿y si la Constitución es uno de ellos? O la supremacía de la Constitución, teniendo en cuenta cómo estamos con Cataluña y cómo se salta en la Constitución a la torera. Esa sería la cuestión. Sí, claro, a ver, siempre hay como una especie de mito de origen. De hecho, si se fijan, yo muchas veces lo que se explica en España es la España de hoy aplicada para atrás. No la España que había antiguamente, porque antes ni siquiera se pregunta si se podría hablar de España, sino que por pura lógica, la gente que vivía en aquellas tribus no podía tener un concepto de España porque ni siquiera sabían, no conocían el territorio, no tenían forma de conocer el territorio de España, ¿no? Conocían sus tribus. La España es un invento reciente, pero cuidado, si se legitima de hoy para atrás, ¿no? Entonces, y se crean una especie de mitos de origen, cuidado, que no es España solo, que no es por ser españolista o no ser españolista, todos los estados hacen lo mismo, tienen así como como se decían los franceses, nuestros antepasados, los galos, y lo explicaban en África, las cosas todas así, ¿no? Es decir, que era ese mito de origen. Entonces, se va haciendo y se va creando, se construyeron pues, con mitos a posteriori, como la llamada Reconquista, etcétera, se fueron creando una idea de una España así como que su destino era estar así junta, ¿no? Y culmina efectivamente en los procesos constitucionales, que hubo unos cuantos, ¿no? Pero el problema es que los procesos constitucionales y te parece como si se juntaran todos para hacer la construcción en ese momento. Espera, pero cuidado, ¿quién se junta? Esto es como el dominó que se barajan las fichas y quien quiera apuntarse a eso se apunta ahora y se crea todo de cero o se parte de una realidad preexistente o se parte de un estado preexistente y ese estado preexistente escribe una constitución a su imagen y semejanza. ¿No? Porque dijeras, si es un pacto libre, no dice, ahora no, vamos a hacer una constitución, ahora cada uno de vosotros marcharos y quien quiera juntarse en España, que se junte, quien quiera juntarse con Portugal, que se junte, o quien se quiera juntar con Francia, que se junte, quien quiera montar su propio Estado, que lo haga. Pudo hacerse. Entonces no es un verdadero contrato. Contrato sería que todos quedamos como libres, digamos, de contratar y decidiéramos asociarnos en ese momento constituyente como quisiéramos. No, se parte de un Estado preexistente y vemos ese Estado preexistente que vota que sí o que no a esa Constitución. No. ¿Y cuál es el sujeto? Pues el sujeto es el territorio que dominaban los gobernantes de España pues en ese momento concreto. Precisamente, Pero claro, en lo que... como mito está bien buscado. Aparte que si nos ponemos exquisitos, buena parte de la política española no votó, la mayor parte de la política española no votó o no tuvo decisión en esa constitución. A ver, precisamente lo que tiene que ver con toda la mitificación de la Constitución procede en tanto en cuanto o sea, yo no veo tanto el problema en la forma, como algunas ideas políticas que quieren trasladar ahora, que el problema sería la propia forma del sistema. A ver, el parlamentarismo, pues evidentemente es mejorable, ¿no? Pero las formas creo que están claras y diseñadas por el tribunal, por la Constitución. El problema viene en cuál es el contenido de esas formas. Es decir, los partidos políticos y evidentemente también pues, los tipos de magistrados que más o menos podemos encontrar en según qué tribunales o no, ¿no? Precisamente me interesa conocer su opinión acerca de esa circulación de élites. Esto es, cómo el Estado, a la hora de moverse, va, digamos, cogiendo aire para recuperar energías, ¿no? Va renovándose en su interior de sus diferentes partes. Y en esa circulación de élites siempre he visto interesante, ¿no? La dinámica del populismo, porque el populismo se ofrece como una especie de movimiento, no ideología, sino como movimiento variable que ocurre, ¿no? Durante la vida del Estado y de una nación donde parece ser que manipulan, y por manipulación se puede incorporar ahí en ocasiones el engaño, a la población, tratándola como si fuesen tontos. Es decir, hay ese concepto de como la sociedad es tonta, necesita un líder. Pero lo curioso, muchos autores en esto sí que lo han señalado, la democracia es el sistema que más necesita líderes, ¿no? Para tratar de condensar y concentrar ese pluralismo político reflejado en nuestra Constitución. Por eso, la pregunta que le haría es, en esa circulación de élites, en esa renovación del Estado, ¿qué papel puede jugar el populismo? Y precisamente, ¿el populismo tiene alguna clase de relación con la mentira? El populismo, tal como lo entiende Moody o bueno, como lo entienden muchos, o Kitchell o otros cuando hablan de estos temas, es más una forma que un fondo.
Es decir, tiene mucho que ver con lo que dice usted. En mi opinión, no es de defender tal o cual política, sino, porque de hecho el populismo lo hay en todas las ideas. Hay populismo de derechas, populismo de izquierdas, incluso podría haber hipotéticamente un populismo de centro, ¿no? Mm. Como el cual un quismo italiano. ¿No? Es decir, que el Partido del Hombre Cualquiera, que fue una cosa de los años 50, un movimiento de los años 50. Pero la idea del populismo es más una forma, es, digamos, es combatir, básicamente es distinguir la sociedad entre una élite gobernante y una élite corrupta o podrida y un pueblo sano, ¿no? Un pueblo naturalmente sano, y que necesita, digamos, de expulsar a esa élite corrupta y poner una nueva élite. En ese aspecto tiene mucho que ver con lo que dice usted de circulación de las élites, pero el populismo también es una forma de expresarse, es una forma de expresarse que las formas de hacer política, pues en vez de usar el politiqués o el lenguaje que usan abstracto o abstruso que usan los políticos convencionales, ¿no? Es usar un lenguaje llano y popular, incluso formas incluso groseras o formas de vestir incluso incorrectas, busca más romper con la forma que con el fondo. Trump, porque se caracterizaba, porque decía muchos pecados y muchas palabrotas a la hora de hablar, lo mismo que los populistas italianos, etcétera. Pablo Iglesias, por ejemplo, con su estética rompedora, con su coleta, con su ropa, digamos, común o comparada en el campo, como decía él, ¿no? Es decir, claro, es rompedor cuando se veía así que vivía en un barrio proletario, o sea, un barrio obrero, que tomaban los botellines, etcétera, de cerveza. Ese tipo de cosas es populismo, pero populismo en la forma, no en el contenido. O sea, el contenido se puede expresar de mil formas, se puede expresar de forma seria o se puede expresar de forma populista, ¿no? Y esa es la forma que hacía. Pero forma parte de la circulación de la élite en el sentido de que es una estrategia para expulsar a las élites antiguas y poner unas élites nuevas que somos nosotros. Hasta que, las, Realmente, hasta que las élites populistas se transforman en, claro. por la ley de hierro de las oligarquías que hablamos tantas veces, se transforman ellos en élite, ¿no? Se transforman ellos mismos en élite y después vendrá otro populista a echarlos a ellos. Claro, es muy recordada esa entrevista, bueno, esa entrevista, ese programa que usted hace con Monedero, Sí. donde le recuerda, o poco más o menos, que predice lo que va a ocurrir. Y ese es muy interesante porque, a ver, si estamos hablando de que se debe de sanear el sistema para recuperar un poco ese carácter representativo que al fin y al cabo es lo que legitima al Estado democrático, ¿no? Se echa un poco en sorpresa, o sea, sorprende que todo el que se introduce dentro de la maquinaria, y por decir maquinaria lo digo con toda la palabra, ¿no? En toda la maquinaria del gobierno, parece que uno al final se queda atrapado entre ruedas y palancas y no sale Sí. de ahí nunca. Es decir, ejerce como un sentido de corrupción. Y claro, uno tiene pues ese referente en la época romana de Cincinato, que se fue, o eso dicen, que se fue después de haber tomado la dictadura por medio de, para los patricios y plebeyos, separarlos y luego se encuentra que el caso más parecido es Mariano Rajoy. Y claro, uno dice, pero ¿qué es lo que sucede con la política? ¿Nos podría decir algo sobre eso, lo que se haya podido estudiar en materia de politología o sociología? El, A ver, el por qué el poder resulta tan bueno, porque, adictivo. porque algunos yo he leído, no lo sé, su rigor científico, que incluso tiene ciertos aspectos de adicción, despierta no sé qué hormona, que claro, usted se levanta, son todo adulaciones, usted cualquier cosa que dice abre los periódicos, todo el mundo lo comenta, todo el mundo habla, tiene una serie de honores, que se relaciona, digamos, cuando llega a una cena, no espera a que llegue usted para cenar y se ponen todos de pie, tiene siempre el mejor sitio de honor. Cuidado, muchas de esas cosas no pueden ser compradas. Es muy difícil comprarlo. Es muy difícil que usted pueda comprar. Es decir, que ahora me apetece que todos los niños de España lean tal libro y todos los niños de España leen tal libro. Eso lo puede hacer un presidente del gobierno. Pero no lo puede hacer uno muy rico, por ejemplo. ¿No? Es decir, ese tipo de cosas, pues tiene, mucha gente le gusta. Le gusta el poder, tiene su atractivo y también el poder atrae a determinado tipo de personas. O sea, es una atracción mutua, ¿no? Atrae a determinado tipo de personas que son ambiciosas, que les gusta, pues supongo que le gustará a todo el mundo, pero claro, hasta estos extremos de querer bajo qué concepto, eso ya es más, digamos, más extraño de ver. Pero claro, una vez que se mete uno en el poder, se encuentra, digamos, con un conjunto de reglas no escritas que le llevan, digamos, a actuar de forma conjunta. Recordemos que el Estado internamente es anárquico y solo se puede ordenar, digamos, por reglas o normas no escritas, ¿no? Pues de los antiguos códigos de honor o de caballería, pues reglas de silencio, de omertá, etcétera, es decir, que no se delatan unos a los otros, que hay unas reglas, digamos, de
actuar en apoyo mutuo entre todos ellos, ¿no? Porque cualquier poder implica que cuando alguien se levanta o alguien desobedece al poder, el poder cae unido sobre él. Es la ventaja que tiene la policía frente a los ladrones. Los ladrones son más que la policía, pero la policía actúa coordinada. El ladrón no. No. Entonces, el poder actúa coordinado también y tiene una lógica de solidaridad entre ellos, ¿no? Tienen reglas no escritas, es decir, son impunes legalmente, en el sentido, impunes legalmente no que son impunes legalmente, sino que tienen jueces especiales, jueces que muchas veces nombran ellos mismos. ¿No? ¿No? Y tienen unos sistemas de justicia distintos y tienen unos plazos distintos, e incluso muchas veces se pueden indultar a sí mismos. Digamos que porque operan como una élite distinta del resto, pero sí, operan muy bien engrasada, y operan engrasada básicamente por ideas o por dinero.